averiguar por qué, en compañía de la profesora Luisa Teresa Arenas Salas. Ella es profesora de idiomas o de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en el área de lingüística. Y también nos acompaña el profesor Reigar Bernal, docente de la Cátedra Cultura, Temas y Textos, o CTT, como la llaman los alumnos, de esta Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Cuéntenos, profesora, ¿realmente usted considera que sí, el monolingüismo, hablar una sola lengua, es el analfabetismo del siglo XXI? Bueno, yo te voy a dar una respuesta entre dos aguas, sí y no. Sí, es muy importante aprender una segunda lengua o más de una, es fundamental, porque te abre una ventana al mundo. Te permite como profesional avanzar en tu trabajo, en ciertos trabajos que obligan. En la academia, por ejemplo, es necesario aprender una segunda lengua cuando tú haces un posgrado, porque tienes que leer los materiales en la lengua original. Pero el no, digo que esa necesidad o ese elemento del siglo XX sigue vigente. Hay que, en la lengua madre, saber leer y escribir con una gran competencia. Eso es fundamental, yo creo que es el primer paso. Y el otro elemento que crea analfabetismo es el manejo de las redes. Si no las manejas, estás muerto. Entonces, aprender un idioma, o dos, o tres extranjeros, lenguas extranjeras, como las llamamos, es fundamental, Ahora, es importante. A inicios del siglo XX, lo que realmente hacía la diferencia, y ya lo decíamos, era esto de saber aprender o saber leer y escribir, ¿no? Sí. Quien no tenía posibilidad o acceso a esta educación, pues definitivamente eso iba a marcar su progreso personal, profesional, social. Pero ¿cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo, más allá de dominar nuestra lengua madre, pasa, digamos, a un segundo plano y se convierte entonces en el adquirir nuevos conocimientos, nuevos idiomas, en algo que va a establecer esa diferencia? Claro, cuando hablamos de analfabetismo, digamos que el punto de partida era este desconocimiento de la lengua escrita, ¿no? Pasamos de culturas orales hacia culturas escritas, y digamos que el segundo paso era lo que llamaban los analfabetas funcionales, pues los que no sabían utilizar las primeras computadoras y así por el estilo. El siguiente paso fueron obviamente las lenguas, ¿no? Con la globalización, la llegada, y en muchos casos desde el punto de vista crítico la globalización se llama la americanización, ¿no? Hablando de que es Estados Unidos difundiendo su cultura y que no ocurra al revés. Eso es cuestionable, pues se puede debatir sobre eso, pero el asunto es que cuando se globaliza el mundo a través de las redes, a través de la internet y todo aquello, comienzan entonces a invadirnos materiales informativos sin traducción. Hasta ese entonces todo se había traducido, todo nos llegaba con un cierto delay, ¿no? Un libro que se publicaba en algún país en el año 2016 nos llegaría en el 2017 porque estaba todo el proceso de edición, traducción y luego pues difusión del texto. Hoy por hoy nos llegan los materiales directamente en el idioma en que se produjo, y si no lo maneja pues va a tener que esperar todo ese año, y un año en espera en cuanto a información es fatal, ¿no? O utilizar estos traductores que también se encuentran en la red, que no son del todo confiables. Exactamente. Ahora, profesora, ¿a qué se le llama una lengua universal? ¿Y cuál es el idioma que hoy domina, por decirlo así, el mundo? Bueno, la lengua que domina el mundo ahorita es el inglés, que se llama lengua franca, pues, como antes lo fue el francés en otra época. Pero yo creo que no hay lenguas universales. Todas las lenguas existen. El esperanto, que era la famosa lengua universal que íbamos a aprender, eso no funciona, porque si tú estableces que se va a hablar esperanto, los hablantes en cada región donde se hable, las van a ir modificando, cambiando, y van a surgir nuevas lenguas, como cuando el latín era la lengua del Imperio Romano y se desmembró el imperio y nacieron esas otras lenguas derivadas del latín, entre ellas el español. Entonces siempre los hablantes vamos a ir haciendo cambios, transformaciones. En el lenguaje. En la lengua, claro. De hecho, el español es el español es la lengua, y entonces hay distintas maneras de usarla. Entonces hay el español de España, el español de Venezuela, el español de Colombia y así sucesivamente.
El idioma es uno, pero la manera de utilizarlo varía de región a región. Entonces, el inglés es ahorita la lengua que más se busca por aprender, por lo que él dijo de la globalización. Es eso lo que ha hecho que sea tan amplia la penetración entonces del idioma del inglés en el mundo actualmente. Claro. Estas cifras que leían al principio, al inicio del programa, evidentemente el idioma más hablado del mundo es el chino mandarín, pero esto por la gran población de población china en Así el mundo. No sé si son exista un hablantes estudio, nativos. Exacto, los hablantes nativos. No sé si haya estudio de hablantes no nativos del chino a nivel mundial. Y sin duda el chino está en franco avance por su desarrollo tecnológico y es uno de los países que obviamente está en franco desarrollo. Y hasta cierto punto se dice que va a desplazar el inglés. Eso yo lo pondría en duda, no solo porque soy profesor del inglés, sino porque evidentemente una lengua va acompañada de una cultura. Y buena parte de la producción cultural que recibimos hoy por hoy a través de las redes, insisto, de la internet, es de origen cultural anglosajón. Y con anglosajón quiero decir más estadounidense que inglés, porque evidentemente culturalmente Estados Unidos hoy es más importante desde el punto de vista de la producción de textos y de cultura que Inglaterra. Pero sí, efectivamente, el chino mandarín estaría primero en cuanto a número de hablantes. El español, que sí es un número interesante, porque evidentemente tenemos un gran número de hablantes nativos en el mundo, producto de la migración, del movimiento, ¿no? Pero también hay un número importante de hablantes de español como segunda lengua. Entonces podría ser la competencia del inglés, y aquí te meto otro tema controversial, y cuidado si no es el Spanglish, que es una lengua en desarrollo en Estados Unidos originalmente, pero que evidentemente a través de la producción cultural estadounidense se está difundiendo en películas, música, etcétera, etcétera. Se habla de que el español específicamente tiene alrededor de 399 millones de hablantes nativos que se distribuyen, si no me equivoco, 23, 24 países. Ahora, ¿creen ustedes que el español pudiera en algún momento llegar a desplazar el inglés en este dominio, por decirlo así, mundial? Pero, ¿qué ocurre en los Estados Unidos? Yo voy a contar una anécdota cuando yo estudié mi posgrado allá. Y en la escuela donde estudiaba mi hija estaban buscando profesores de lenguas extranjeras, entonces había una lista y la lengua que ganó fue el español. Todos querían aprender español, por supuesto, por la cantidad de inmigrantes que había allí. Y yo pude trabajar enseñando español al mediodía, media hora, porque iban a entrar de elementary school a high school. Entonces, en los Estados Unidos, el español, con toda la inmigración, creo que está obligando a los hablantes de inglés a aprenderlo, porque yo hablo inglés y esa es la lengua franca, esa es la lengua universal, entre comillas, y no tengo que aprender otra lengua, pero la necesidad obliga, o sea que ellos también necesitan no solo hablar una lengua, el inglés, sino también aprender otras por necesidades de personales, sociales, profesionales en general. En la globalización nos estamos conectando todos y por eso es necesario no solamente quedarnos con el idioma nativo, aun cuando este sea el más demandado como segunda lengua en todo el mundo, como lo es el caso del inglés. Pero lo paradójico es que en Estados Unidos el idioma más estudiado en estos momentos es el español. Entonces vale la pena un poco detenernos en esas cifras. Además, el Instituto Cervantes dice, por ejemplo, que dentro de 3 o 4 generaciones el 10% de la población mundial va a dominar el español. ¿Qué efectos puede traer esto? De eso hablamos enseguida, luego de esta pausa. Ya venimos.